rodeado de esas muchedumbres que iban, en cierta ocasión, dice San Lucas, se reunió mucha gente venida de todas las ciudades. Y Jesús les dijo esta parábola. Y es una parábola que comienza de modo diverso a las otras, porque suele decir nuestro Señor, el reino de Dios se parece a un grano de mostaza, se parece a una red barredera, etc. Pero aquí dice, salió el sembrador a sembrar. O sea, está desde el principio proponiendo un autorretrato suyo y un examen de conciencia a las almas. Después explanará la parábola para explicar, en Lucas no, pero en otros evangelistas, para explicar lo que significa. Bien. Y salió el sembrador. Vamos a mirar a Jesús. Y Jesús vive ilusionado con la siembra. Su ilusión es la tierra de nuestro corazón. Y Jesús es el de corazón paciente y muy misericordioso, que siembra en paciencia, como dice San Lucas. Siembra en paciencia para esperar que brote el fruto proporcional a la semilla que era sembrada. Dan fruto por su constancia, dice una de las traducciones que tengo, y otras más antiguas que traducen como muy literalmente, dice así, en paciencia. Cuando siembro voy cantando porque pienso que al cantar, con el trigo voy sembrando mis amores al azar. No hay empresa más gallarda que el afán del sembrador. Por sembrar en tierra parda soy a gusto labrador. Pisan mis abarcas la llanura, raya el firmamento y mancera, porque al sembrador se le figura que es el creador de la panera. El trigo arrojo con tanto brío que me parece que el mundo es mío. Sembrador, te has puesto en la besana, la espiga de mañana será tu recompensa mejor. Dale al viento el trigo y el acento de tu primer lamento de amor, que aguarda el porvenir cercano. Bien, podemos en esos versos sencillos ver un trasunto de la ilusión con que el divino sembrador arroja al voleo la semilla en nuestras almas, cantando y lanzando al viento su primer lamento de amor y aguardando el porvenir con la paciencia de un corazón comprensivo, misericordioso. La tarea de la siembra, pues más o menos, hasta los que somos de asfalto, la conocemos, sabemos en lo que consiste la siembra a voleo, que es un trabajo callado, pacífico, si se quiere un poco apresurado, porque hay que llenar todos los surcos de un campo de grano y hay que aprovechar la ocasión, hay que sembrar en sazón cuando es el tiempo. Y es un misterio lo de la siembra, es un acto de confianza en la divina providencia, porque el sembrador solo dale al viento el grano y el acento, pues eso, echar al voleo al viento, pero es un misterio de vida, es como la gestación de una vida en el seno materno, es el tomar cuerpo vital, la semilla dentro de la tierra, y es una esperanza, por lo tanto, y además de una esperanza supone un cierto temor, es una contingencia, porque depende del clima, de las condiciones. Entonces, por eso, los hombres del campo viven mirando al cielo, porque yo planté, Apolo regó,
pero es Dios quien da el crecimiento. En esos surcos, el sembrador ha depositado el pan de sus hijos, por lo tanto ha depositado vida. Vida está en los surcos. Y por tanto, la tierra puede ser vista como el abrazo del Padre Celestial, que si el alma se deja en él, la semilla se deja hundir en el pecho del Padre Celestial, el Padre la abrazará, le dará calor, vida, le dará crecimiento. Se trata de eso, de dejar que el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, nos adentre en el pecho de Dios Padre. La palabra de Jesús. Estoy acordando, según digo esto, del epitafio que dispuso don Miguel de Unamuno que se pusiera sobre su tumba en Salamanca, que es todo un canto al amor de Dios, ese hombre un poco controvertido, pero que fue un gran buscador de Dios, Unamuno. Así puesto en su tumba. Méteme, Padre eterno, en tu pecho, misterioso hogar, porque vengo cansado y deshecho del duro bregar. La semilla es eso, que Dios nos introduzca en su pecho porque nosotros le dejemos. Hemos visto que, a diferencia de San Mateo, en el Evangelio de Lucas, Jesús predica desde una llanura. Se ponía de manifiesto al considerar esto el aspecto orográfico, geográfico, que no hay horizonte, que no hay barreras, que todo es un horizonte inacabable, que Jesús siembra a voleo su palabra para que llegue a todos, para que en la llanura todos le escuchen. Jesús siembra siempre, sin fronteras, sin tapujos por su parte. Jesús siembra desde la montaña, desde la llanura, desde la barca, desde el pesebre de Belén, desde la columna del Litóstrotos y desde la cruz. Jesús siembra en el silencio de una celda escondida, o siembra a través de una plática en el locutorio, o siembra en la solemnidad de la liturgia, o siembra tras el temblor de las lágrimas, pero todo es una siembra de Jesús. Constantemente está derramando su gracia en los corazones, lo que llamamos gracias actuales, que son esas mociones divinas, besos que da Dios al alma. Y Jesús siembra, vamos a ponerle todas las comillas que queramos a esto, que la palabra es un poco fea, pero es una imagen que a algún autor le gusta proponer. Jesús siembra con codicia, lo mismo que el sembrador está soñando cuando lanza la semilla, que aquella panera, como decía en la canción, va a estar llena de millares de espigas. Pues Jesús está soñando en que esa siembra suya va a producir mucha santidad en las almas. Jesús no siembra para que yo alcance una pequeñita virtud, ahí lo justo para ir tirando. La siembra de Jesús mira a que seamos grandes santos. Por eso, cuando yo soy consciente de que esa siembra la realiza Jesucristo con los pies llagados y de que en el trigo de su palabra ese trigo está empapado con la sangre de sus manos abiertas por mí. Cuando yo soy consciente de eso, entonces dejo adentrarse
su semilla en mi corazón y trato de caldearla ahí con su amor y hacerla germinar. Como ahora veremos las diversas maneras de germinar o de no germinar que tiene su palabra. Porque a esa codicia infinita, si podemos hablar así, con que siembra Jesús, los corazones pueden responder de muy diversas maneras, y de hecho responden. Puede ser, si seguimos a los tres sinópticos, nosotros estamos con San Lucas, un camino abierto, o sea, el borde del camino, la orilla del camino, puede ser un terreno pedregoso, peñascos duros, en los que no puede arraigar absolutamente la semilla, o puede ser una tierra cubierta de abrojos y de espinas. Es más, no es que haya diversos corazones en la manera de responder a la siembra divina, es que un mismo corazón puede reunir todas esas deformaciones y todas esas limitaciones y obstáculos. Mi mismo corazón puede ser a un tiempo la orilla del camino y el peñasco duro y los espinos y abrojos. Inclusive podría ser al mismo tiempo la tierra buena, el corazón noble y generoso que dice San Lucas, sano y bueno, dicen otras traducciones, porque en un mismo corazón crece junto el trigo y la cizaña. Este es el misterio. Pero vamos a ver esta parábola, vamos a meditar que crece el trigo bueno. Y vamos a desechar esas actitudes pecaminosas que suponen esos tres diversos terrenos malos. En primer lugar, las almas que son semejantes al borde del camino, al camino abierto, donde la semilla es pisoteada y las aves del cielo se la comen. Estas serían las almas o completamente mundanas, pecadoras, enfandadas en los vicios, tranquilizadas en la impiedad. O sea, es el borde del camino, están fuera del camino, están descarriadas, descaminadas, viven en un perpetuo descamino. Serían esas almas mundanizadas y por lo tanto víctimas de una ceguera espiritual casi incurable, porque eso es el pecado contra el Espíritu Santo. El otro día leía yo la Suma Teológica, el artículo de Santo Tomás, donde explica el pecado de presunción, pecado contra la esperanza, y un pecado por defecto, que es la desesperación, y el pecado por exceso, que es la presunción. Y la presunción dice el doctor Angélico que es la de quienes esperan la misericordia sin penitencia, el perdón sin penitencia. Eso es un riesgo pastoral que corremos al hablar tanto de la misericordia, sí, pero la misericordia previa penitencia. Pues esas almas que viven totalmente tranquilizadas en su impiedad están al borde del camino. No hace falta que sean pecadores encenadados en vicios espectaculares, pero una vida frívola, una vida totalmente anodina, mediocre, tibia, lánguida, mortecina, espiritualmente hablando, sin deseo de avanzar, una connivencia total con el pecado venial y a veces incluso con el mortal, al borde del camino. Hoy hay muchas almas así que comulgan con frecuencia. Hoy hay una facilidad para tener encendida al mismo tiempo una vela a Dios y otra al diablo, pero muchas almas. Yo cuando veo que no se confiesa nada y se comulga sin parar. En España hemos llegado a esta situación escalofriante, verdaderamente escalofriante, porque de un día para otro estamos esperando que nos anuncie el advenimiento de un frente popular que dejará tamañita a la república pasada.
Entonces, esa situación de España, a ella cooperan muchas de las personas que van a misa los domingos. ¿Esto qué es? Las almas viven al borde del camino. Al borde del camino. Pero cuando una monja está atolondrada y está despistada y no presta cuidado a las cosas de Dios, no cuida la presencia de Dios, no cultiva su vida espiritual, le resbalan un poco las cosas, vive al borde del camino. O cuando retuerce el Evangelio, la predicación sagrada, de manera que le venga siempre bien a ella para afirmarse en sus criterios, en sus juicios egoístas, en la búsqueda de sí misma, cuando esa palabra de Dios no es una siembra que a ella la acerque a la cruz y haga que se crucifique con alegría, está esa monja viviendo al borde del camino. Y ya puede tener una comunidad santa y una priora celosa y un confesor y todos que la quieran reconducir. Que no habrá que la saque de esa ceguera. Cuando el Evangelio viene a tocar esos criterios que de antemano nosotros nos hemos prefabricado y que hemos canonizado como algo infalible para nosotros, entonces retorcemos el Evangelio. Empezamos a estudiarlo y a someterlo a toda clase de análisis científicos e históricos. Y entonces, al final, ¿qué queda del Evangelio? Porque la palabra de Cristo es muy clara. Bueno, pues eso es vivir al borde del camino. No mirar hacia el sendero, es por donde pasa el sembrador, sino vivir mirando hacia afuera del sendero. Y pensar que los que van por el sendero son unos exagerados, porque el sendero es demasiado estrecho. Por fuera se anda con más anchura. Y el Señor no nos quiere tensos, ni agobiados, ni no me vaya a dar una depresión o me vaya a enfermar. Eso es vivir al borde del camino. Y cuidado con que no vivamos nosotros un poquito, no digo siempre por amor de Dios, pero de vez en cuando vamos como los niños que van jugando a la pata coja y a ver, dentro, fuera. Y vamos bailando la lengua. Un paso para adelante y otro para atrás. Entonces hay que estar dentro del camino. Yo soy el camino. Y si no estamos en Jesús, no estamos. No es que estemos mal. Si no estamos en Jesús, estamos en la inoquia o estemos mal. No. Si no estoy en Jesús, no soy, no estoy, no existo fuera de Él. Él es el camino. Es el camino porque es la verdad. Y si yo me excluyo de la verdad, me salgo del camino. Lo malo es que no lo veo. Por eso humildad y oración. Para que me reconduzca el Señor al camino. Que mi vida sea un camino de perfección. No un camino de yo-yo. El yo-yo ya se quedó cuando éramos chicos, ya se quedó. El yo-yo es para los niños de 5 años, eso de 6. A una monja de 40 o de 80 años, yo ya. El camino es Jesús. Después, hay otras almas semejantes al peñascal, al terreno pedregoso. Bueno, la semilla, terminemos, que cae al borde del camino, es muy triste su fin, Fue pisoteada. Cuando el Señor dice que no se pueden echar perlas a los cuerpos, dice porque las pisotearán y después se revolverán contra vosotros. Y eso es lo que nos pasa cuando rendimos tributo al mundo en lugar de a Dios. El mundo nos pisotea y se revuelve contra nosotros. Encima.
sea que no tenemos ni a Dios ni al mundo. Eso es lo que dice la Santa Madre, que cuando las moscas que salen del mundo a meterse en 10 mundos juntos. Y de eso hay mucho. Que es que nosotros vamos a salir del mundo para meternos en el corazón de Cristo que está en la cruz. El corazón de Jesús, para que pueda entrar yo en él, tiene que estar abierto. Y donde está abierto es en la cruz. Y ahí le tengo que buscar. Si no, la semilla que él ha sembrado ni con una amorosísima codicia, será pisoteada y las aves del cielo se me la comerán. Segundo, la que cayó en terreno pedregoso. Y nada más brotar, se secó, porque no tenía humedad. Esta llegó a brotar. La primera del borde del camino, ni siquiera, porque antes de arraigar, o la pisaron o se la comieron los pájaros. Pero esta llega a brotar, pero es todavía más triste. Porque estas son almas que son caprichosas, son adolescentes, son almas un poco de tercera morada. Parece que hay más fondo del que hay, pero todo se acaba en ellas mismas. Son almas muy concertadas, bueno, tercera morada yo creo que son mejores, aquí son todavía casi todas almas de ronda del castillo, pero en la tercera morada la Santa Madre habla del mancebo del Evangelio, el joven rico. Pues era un poco esto. El joven rico es el modelo de esto. Terreno pedregoso. La semilla brotó porque él se acercó a Jesucristo, Jesucristo le habló, él estuvo en disposición de obedecer, pero enseguida la superficialidad no era una mundanidad aparatosa porque él quería seguir a Cristo, estaba en buena disposición, pero no suficiente. Son almas ligeras, frivolillas, dámoslo así en diminutivo, las anteriores eran frívolas. Estas son almas que les gusta mariposear, cogerse aquí y allá, ¿no? Hablo con este cura que me dice una cosa, ay, qué bonito, voy y tal, pero no se remata nunca, porque no hay sacrificio, no hay abnegación, no quieren perderse a sí mismas, se autosatisfacen con 4 sensiblerías espirituales, pero no hay humedad, no hay riego, son volubles, andan mariposeando en las cosas de Dios. Sobre todo no entran en el santo misterio de la cruz. Y por tanto la semilla no puede crecer. Y es fácil también que nos suceda esto. Siendo almas espirituales, pero hay mucha piedra en nuestro corazón. Y si no son peñascos, son piedrecillas. Nuestros apetitos, nuestras cositas, nuestros caprichos, que no removemos. Tercero, hay almas que según la palabra de Jesús son semejantes a un campo cubierto de abrojos, espinas. Al crecer junto con los cardos, estos sofocan la palabra. Las espinas, los cardos, los abrojos, según algunos, son la solicitud por las cosas del mundo, porque esto sería lo que dice Jesús concretamente. Las preocupaciones, riquezas y placeres de la vida. Bien, estos serían las almas que más aparatosamente son refractarias a esta siembra, en ese caso tercero. Pero no hace falta que sean almas totalmente presas de la concupiscencia, de los ojos o de la carne. A veces son también almas religiosas que viven inmersas en sus
preocupaciones, en sus temores, en sus proyectos de futuro, en sus planes, en sus instalaciones. Y entonces se desdoblan un poco a la hora de seguir a Jesús. Le siguen, pero se siguen también a sí mismas. Una cosa es el cumplimiento de un deber, que hay que hacerlo en la vida religiosa, del oficio que me hayan encomendado, de lo que toque en la comunidad, de esta temporada, o del cargo que tengan. Y otra cosa es prender el corazón en el cumplimiento de ese deber, superponiéndolo al deber de la santificación personal. Y a veces justificamos nuestras preocupaciones o búsquedas tensas de nosotros mismos con que debo cumplir con perfección mi deber. Y efectivamente debes cumplirlo con perfección, pero sin buscarte a ti mismo en ese deber. Llámese trabajo, oficio, cargo, etc. Bien, pues, todo se reduce en el Evangelio a la cruz. Y para llegar a la cruz, bueno, todo se reduce al amor, del cual la cruz es el signo más expresivo, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pero llegar hasta ese amor supone una actitud de la que hoy no se habla para nada, ni fuera ni dentro de la vida religiosa. Y es una actitud que es una invitación de Jesucristo. Odiar el mundo. Odiar el mundo. Y si no odiamos el mundo con sus concupiscencias, la semilla no dará fruto en nosotros. Cuando Jesús explica la parábola, dice que el borde del camino son aquellos que oyen la palabra, pero viene el diablo y arrebata el mensaje de sus corazones. Y el terreno pedregoso son aquellos que aceptan el mensaje con alegría, pero no tienen raíz. Cuando llega la hora de la prueba se echan atrás. Y lo que cae entre carros son las preocupaciones, riquezas y placeres de la vida, y no llegan a la madurez. O sea, es siempre el mentis a la cruz. En el primer caso, viene el demonio y se lleva el mensaje. O sea, viene el enemigo de la cruz. En el segundo caso, cuando llega la hora de la prueba, se echan atrás. Cuando aparece la cruz en el horizonte, me retiro. En el tercer caso, riquezas y placeres de la vida, los antípodas del Calvario. Siempre es lo contrario. Y vamos por fin y terminemos con el corazón ensanchado. En el último caso, el cuarto, lo que cayó en tierra buena, representa a los que después de escuchar el mensaje con corazón noble y generoso, lo retienen y dan fruto por su constancia. Bueno, decíamos antes que esto del corazón noble y generoso admite varias traducciones. Puede ser un corazón sano, un corazón bueno, y dar fruto por su constancia. También puede ser traducido como dar fruto en paciencia. Y me gusta más porque en paciencia, dicho así, un poquito más en abstracto, no es tanto, me gusta interpretarlo así, se lo propongo ahora, no es tanto dar fruto en paciencia propia,
sino es dar fruto gracias a la paciencia del sembrador. Cuando el sembrador siembra, no es necesaria la paciencia de la tierra. Lo que se requiere es la paciencia del que ha sembrado, que sabe que al día siguiente no segará la espiga, sino que hacen falta meses. En este caso también, nosotros damos fruto en paciencia del sembrador. También debemos usar de paciencia con nosotros mismos, como dice San Francisco de Sales. La paciencia es necesaria con todos, pero antes que con nadie debemos aplicarla con nosotros mismos. Pero dar fruto en paciencia es parecernos un poco a la Iglesia. El crecimiento de la Iglesia, el desarrollo de la Iglesia, es un misterio enorme del amor de Dios. Pensemos cómo siembra Él la Iglesia. Estamos viendo estos días, con ese grupo de pescadores, con esa gente de la que se rodea, todo empieza muy silenciosa, muy humilde, muy modestamente, y ese es el germen, esa es la semilla de la Iglesia. ¿Cómo va San Pablo fundando comunidades en tantos viajes heroicos que hizo? Es increíble la vida de San Pablo, el apóstol de San Pablo, un verdadero milagro. ¿Cómo va sembrando comunidades directas? Un grupito en Corinto, otro grupito en Filipos, otro grupito en Éfeso, y así. Y esos grupitos se van reuniendo en asambleas litúrgicas, en la fracción del pan, estudian el mensaje de Jesús y llenos de amor a Él lo van propagando. Y así, sucesivamente, la Iglesia se desarrolla con lentitud, sin prisa, sin pausa o con una cierta pausa. Benedicto XVI hablaba mucho de la paciencia del amor, y Él lo ha demostrado. Muchos nos preguntábamos, ¿por qué no hace esto con un poco más rapidez? Por ejemplo, la reforma litúrgica que esperábamos, Él habló mucho de la reforma. Esta que tenemos es una reforma muy mal hecha, precisamente porque está hecha con toda precipitación y no tomando pie de lo que el Concilio Vaticano II quiso que se hiciera. La reforma muy mal hecha. Lo digo yo tranquilamente porque es que lo dice Benedicto XVI en muchos sitios. Estamos más bien cuando era Ratzinger. Es una reforma que ha desacralizado mucho la liturgia y ha hecho un antropocentrismo litúrgico, poniendo al hombre en el centro y el cura en el centro, dándole la cara a la gente y eso es una lucha. Pero pues esa reforma que habló tanto él y tiene libros tan extraordinarios sobre la reforma de la reforma, ¿por qué no hace esto, lo otro, tal? Y poco a poco íbamos entendiendo que él nos iba enseñando con el ejemplo de la mansedumbre, de la suavidad. En la Iglesia no ha habido nunca, y cuando los ha habido, van cambios bruscos, volantazos, fuertes. Y tiene que ser así, porque Dios actúa así con nosotros. Paciencia del amor. A veces, cuando tienes una obligación, un cargo y ves situaciones que habría que cambiar, la tentación es inmediatamente, ¿no? Es mejor una situación grave de ofensa de Dios, entonces sí, no se deja pasar ni un segundo. Pero si no, para quien está constituido en autoridad, una priora en su comunidad, mejor así la paciencia del amor. No una paciencia indolente, no una paciencia despreocupada, no, estando sobre ello, pero ir cambiando suavemente así. Así es como el Señor hace que en nosotros vaya brotando las semillas. ¿Y saben qué nos enseña esto? A no ser impacientes con nosotros mismos espiritualmente hablando. A ir al paso de Dios más que al paso mío, porque el paso mío es a trompicones y es castañándome. Y hay que ir al paso de Dios. Y es un misterio esto de que Dios
se acomode a nuestros tiempos. Pero esto es la teología de la historia. Dios va conduciendo la historia, pero de una manera tan paciente, tan suave, tan misteriosa. A veces hay cosas que no se comprenden en la Iglesia, pero hay que dejar a Dios ser Dios. Él sabe más. Y Él tiene el triunfo en su mano. Permite pocas cosas más difíciles de comprender, pero todo está bien. Dijo él a Santa Juliana de Novis: mía, tranquila, todo acabará bien. Todo acabará bien. Yo lo pienso muchas veces. Es como una película del oeste, que te tiene el corazón en un puño porque ganan los malos, porque va el caballo, porque va a querer. Y dice uno, ¿qué es importante? Que al final todo va a ir bien. Y la vida es lo mismo. Todo acabará bien. ¿Sabes lo que decía Frank Sinatra? Decía, lo mejor está siempre por llegar. Lo mejor está por llegar. Se lo dije a un cura muy amigo mío, que vuestras reverencias conocen muy bien, y lo repite con frecuencia. Lo mejor está siempre por llegar. Pues eso, lo mejor, la espiga dorada por el sol, está por llegar. Y mientras tenemos que tener la paciencia que Jesús espera con el trabajo que Él está haciendo. Miren, piensen que cuando Jesús muere en la cruz, no aprieta en su mano, no digo ya un manojo, ni una sola espiga. Muere sin haber cosechado nada. Bueno, la espiga más preciosa de todas, la de su madre, está ahí. Esta la había cosechado ya antes de encarnarse. Pero después, 3 años de siembra, los 33, porque los 30 años de vida oculta fueron una siembra no menos interesante y activa que la otra. Activa, pasiva, pero activa. Pero ni los 12 pescadores ni los 12 amigos estaban allí al pie de la cruz. Jesús muere sin una sola espiga. ¿Cómo tiene que sembrar una carmelita descalza? Que tiene que ser sembrada y sembrada. ¿Cómo tiene que sembrar? Muriendo con Jesús en el suelo. Que el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Y si una carmelita descalza no muere, está robando a la Iglesia la santidad que le tenía que haber dado. Pero si muere, esto es todo el secreto de una carmelita, todo el secreto. Todo lo que necesita es querer morir y ya está. Amando el silencio, la humillación, el esconderse, el último lugar, los menosprecios. Y esperando al Señor, que quiere dar el fruto cuando Él quiere.